A finales de cada mes, mamá llamaba. La hipoteca está vencida. Págala ahora. Y envíale a tu hermana $12.000 para su nueva casa. Por primera vez en 10 años, dije que no. Ella explotó. ¿Conoce tu lugar? Le dije, lo conozco. A la mañana siguiente, ella se enteró. Mi nombre es Stephanie Watts y tengo 34 años. Durante 10 años, mi madre llamó el día 28 de cada mes. El mismo guión. La hipoteca está vencida. Págala ahora. El mes pasado, añadió una línea. Y envíale a tu hermana $12.000 para su nueva casa. Había pagado 120 veces sin hacer una sola pregunta. A través de planes cancelados, un coche moribundo, una década de ser la fuerte. Luego, este febrero, el sitio web de un condado cambió su diseño. Y una línea en una factura de impuestos me dijo lo que mi familia había hecho a mis espaldas. No sabían que ya lo había leído cuando mamá llamó. Así que, cuando gritó, «Conoce tu lugar», dije, «Lo conozco». Para el domingo de Pascua, todos en su mesa también lo sabían. Para entender esa línea, tenemos que retroceder 10 años. A una carta amarilla sobre la mesa de una cocina. La carta llegó en febrero de 2016, doblada en 3, del color de la mostaza vieja. Estaba sobre la mesa de la cocina de mis padres en Linglestown, Pensilvania. Justo al lado del azucarero, como si siempre hubiera vivido allí. La fábrica de mi padre había cerrado ese invierno. 26 años manejando máquinas que estampaban piezas de camiones, y luego, una mañana. Un candado en una puerta de tela metálica. Él tenía 53 años. Nadie contrataba a maquinistas de 53 años, y todo el pueblo lo sabía. Lo que de alguna manera lo empeoraba. Llevaban 5 meses de retraso en la casa. La carta usaba palabras como morosidad y aceleración. Y abajo, en la letra pequeña, había una línea que apenas leí por encima. Pagos vencen el día 1 del mes, con recargo después del día 16. La leí de la manera en que lees una etiqueta de advertencia. No tenía idea de que esa única frase importaría más que todo lo demás en la página. Papá se sentó al final de la mesa y no habló. Seguía girando su taza de café 1/4 de pulgada cada vez. Como si estuviera tratando de desenroscar la mañana y empezar de nuevo. Mamá no me pidió ayuda. ¿Lo anunció? Tú eres la fuerte, Stephanie. Las fuertes cargan con todo. Yo tenía 24 años, llevaba 8 meses en mi primer trabajo de verdad. Ajustadora de siniestros en Keystone Mutual en Filadelfia. A 90 minutos y un mundo entero de distancia de esa cocina. Tenía una habitación alquilada. Un Corolla usado con un motor de arranque temperamental y un sueldo que por fin tenía una coma. Mamá deslizó un trozo de papel sobre la mesa. Un número escrito con su letra pulcra e inclinada, $1.600. No era una pregunta. Una cantidad mensual. Miré a mi padre. Mi padre miró su taza. Ese marzo, configuré la primera transferencia. Mamá insistió en que el dinero le llegara a ella, no al banco. Yo me encargo del banco, dijo, espantando la idea como a una mosca. Tú solo encárgate de tu parte. Hice una captura de pantalla de esa primera confirmación de pago. Me dije a mí misma que era para el recuerdo, la prueba del día en que salvé nuestra casa. Todavía la tengo. Resultó ser la prueba de algo completamente diferente, pero ya llegaré a eso. Puso su mano en mi hombro ese día, y todavía puedo sentir el peso exacto de ella. Salva esta casa, y algún día será tuya. ¿Te lo prometo? Le creí de la manera en que crees una promesa que necesitas, completamente, agradecidamente. Conduje de vuelta a Filadelfia esa noche sintiéndome de 10 pies de altura. Como si el techo sobre sus cabezas fuera algo que yo sostenía con mis propias manos. En cierto modo, lo era. Esa es la parte que nadie discute. Esa misma tarde, mi hermana Courtney llamó desde su residencia en Penn State Harrisburg.
Tenía 19 años, era estudiante de segundo año y necesitaba dinero para las cuotas de la hermandad. Escuché toda la llamada porque mamá la puso en altavoz mientras yo todavía estaba en el fregadero, lavando los platos de la cena. Mamá no dudó. No suspiró. No deslizó ningún papel sobre ninguna mesa. El dinero salió antes de que Courtney siquiera colgara. Ese se convirtió en el patrón, aunque todavía no podía ver su forma. Se necesita distancia para ver una forma. De cerca, solo se siente como tu vida. 2 llamadas podían ocurrir en la misma tarde, con 10 minutos de diferencia. En 2 voces completamente diferentes. A Courtney, ¿estás bien? ¿Cariño? ¿Estás comiendo lo suficiente? No te preocupes por el dinero. Eso está resuelto. A mí, una fecha, un número, una fecha límite. A una hija se le preguntaba, a la otra se le asignaba. Y cada mes, a fin de mes, el ritual. Mi teléfono sonaba. La voz de mamá aparecía, plana y urgente. La hipoteca está vencida. Págala ahora. Y yo transfería $1.600 a su cuenta antes de terminar de comer. Me tomó un tiempo vergonzosamente largo darme cuenta de algo simple. En 10 años, me dijo la palabra vencida más de 100 veces, y ni una sola vez, ni una sola vez. Me mostró un extracto. Si alguna vez has sido el miembro de la familia con el que todos cuentan, pero a quien nadie pregunta cómo está, dímelo en los comentarios y suscríbete. Porque esta historia es para ti. Los años siguientes se desdibujaron, pero el día 28 nunca lo hizo. Mi paga llegaba los días 12 y 27 de cada mes, regular como un latido del corazón. Mamá llamaba el 28. Le puse a su número un tono de llamada propio, un tintineo suave. Para que el sonido no me acelerara el pulso en el trabajo. Eso es algo que haces, aparentemente, cuando tienes 26 años. Manejas silenciosamente tu propio reflejo de sobresalto en torno a tu madre y lo llamas ser organizada. Recuerdo una llamada mejor que las demás. Otoño de 2018. Estaba de pie dentro de la sala de estar quemada de un cliente en Cherry Hill, portapapeles en mano. Catalogando lo que el fuego se había llevado. Marcos de fotos derretidos, un piano convertido en carbón. El olor de un incendio en una casa se mete en tu abrigo y se queda allí por días. Mi teléfono tintineó. El 28. Pasé por encima de una viga derrumbada. Salí a lo que quedaba del porche y transferí $1.600 mientras la casa de un extraño humeaba detrás de mí. Salvando el techo de mi familia desde el medio de las cenizas de otra persona. La ironía no la entendí hasta años después. En ese momento, solo se sentía como ser responsable. Ese mismo año, pagué $240 para que repintaran la puerta principal de mis padres. Un verde oscuro que mamá eligió de una tarjeta de muestras y sostuvo a la luz como un joyero. Pequeño detalle. Aférrate a él. En algún momento de esos años, una observación silenciosa afloró, y la reprimí de inmediato. La llamada siempre llegaba exactamente un día después de mi día de pago. Cada mes. Como un reloj que de alguna manera conocía mi reloj. Coincidencia, me dije a mí misma. Las madres simplemente saben cosas. En la primavera de 2019, el impuesto a la propiedad del condado de la casa no se pagó. Mamá se olvidó, o dijo que se olvidó. La multa fue de $180, y cuando lo mencioné, suavemente. De la manera en que aprendes a mencionar las cosas en una casa como la nuestra, no se disculpó. Se sintió insultada. Bueno, si crees que puedes hacerlo mejor, hazlo tú misma. Así que lo hice. Creé una cuenta en el portal de impuestos del condado de Dauphin. Encontré el número de parcela de la casa en Kettle Creek Road y guardé un marcador en mi teléfono. Lo llamé hogar en mayúsculas con un guión y la palabra impuestos. Desde febrero de 2020 en adelante, pagué yo misma el impuesto a la propiedad. Alrededor de $2.650 al año. El marcador me llevaba directamente a una pantalla de pago. Número de parcela,
Cantidad adeudada, tarjeta registrada. 90 segundos de principio a fin. Una vez al año. ¿Hecho? Siempre había un PDF adjunto a la factura. El documento completo. Nunca lo abrí. ¿Por qué lo haría? Sabía qué casa era. Ese atajo de 90 segundos es la razón por la que permanecí ciega durante años. También es, al final, la única razón por la que alguna vez vi. En octubre de 2021, Courtney se casó con Kyle Bishop. Un vendedor de sistemas de climatización comercial con un apretón de manos firme y una risa que llega medio segundo antes del chiste. Su familia cubrió la mayor parte de la boda. Mamá aún así reunió $6,000 para la recepción. Sus palabras. Dichas con orgullo, más de una vez a más de una persona. 3 meses antes de esa boda, mi Corolla murió en enero del 76. La reparación costó $600, y por primera vez en 5 años de cargar con su hipoteca. Les pedí algo a mis padres. No podemos ayudarte ahora mismo, cariño. La boda nos dejó sin nada. Lo puse en una tarjeta de crédito. Ese octubre. Me puse un vestido de dama de honor del color del sorbete y sonreí hasta que me dolió la cara. Hay una foto familiar de la recepción. Mamá, papá, Courtney, Kyle. Todos enmarcados en luces de cadena, los dientes de todos captando el flash. Yo no estoy en ella. Estaba apilando sillas en la parte de atrás del salón cuando la tomaron y a nadie se le ocurrió esperar. En los brindis, Kyle levantó su copa y nos llamó la familia Watts. Gente que sabe cómo invertir el uno en el otro. Todos se rieron. Yo también me reí. Y al otro lado de la mesa, mi madre y mi hermana intercambiaron una mirada. Rápida, sellada. El tipo de mirada que tiene un archivador detrás. Me llevaría 5 años descubrir qué había en el archivador. En febrero de 2022, el corazón de mi padre intentó rendirse. No un ataque completo, una obstrucción, un stent. Una larga noche de pasillos fluorescentes en el hospital de Harrisburg. Conduje 2 horas en la oscuridad con mis luces de emergencia a través de una lluvia helada y cuando llegué. Fui yo quien firmó sus formularios de admisión porque las manos de mamá temblaban demasiado para sostener el bolígrafo. Recuerdo haberme alegrado de poder hacer eso por ella. Quiero ser honesta sobre eso. Sea lo que sea lo demás, esa noche me alegré de ser la fuerte. A las 3:00 de la mañana. Estaba de pie en el pasillo fuera de su habitación con un café de máquina expendedora enfriándose en mi mano. Escuchando al monitor mantener su pequeña promesa electrónica. Bip. Bip. Todavía aquí. Al final del pasillo, mamá estaba con su teléfono, de espaldas a mí. Su voz, un alambre bajo. Si algo le pasa a él, todo tiene que arreglarse correctamente. Arreglarse. Recuerdo haber pensado que la palabra tenía esquinas. Y recuerdo una cosa más. A quienquiera que se lo estuviera diciendo a las 3 de la mañana, no era a papá. Papá estaba dormido detrás de una cortina a 12 pies de distancia. 4 meses después, en junio, me pidió un favor. Necesitaba que la llevara a las oficinas del condado para que le notariaran unos papeles. Los papeles de la pensión de tu padre, dijo, cosas aburridas. Puedes esperar en el coche. Era el 12 de junio, un jueves. Me senté en el estacionamiento durante 40 minutos con las ventanillas bajadas, respondiendo correos electrónicos del trabajo en mi teléfono. Siendo útil en 2 direcciones a la vez, como siempre. Cuando volvió a salir, sostenía una carpeta de cuero marrón apretada contra su pecho. Con el lado impreso hacia adentro, de la manera en que llevas algo que no quieres que lean. Papeles de la pensión, dijo de nuevo antes de que pudiera preguntar nada. Cosas aburridas. ¿Conduce? 2 filas más allá, noté un Honda plateado que se parecía exactamente al de mi hermana. La misma abolladura en el parachoques trasero. La misma pegatina de estacionamiento descolorida en la esquina del parabrisas. Los pueblos pequeños están llenos de Hondas plateados.
Eso es lo que me dije a mí misma. Puse el coche en reversa. Llevé a mi madre a casa y le pregunté si quería parar a almorzar en el camino. Dijo que no tenía hambre. En julio, la llamada mensual llegó con una enmienda. El seguro subió. Son 150 más. La familia no cuenta centavos. 1.600 se convirtieron en 1.750, así de simple. Ajusté mi presupuesto como siempre lo ajustaba, en silencio, restándome a mí misma. Menos cenas fuera. El mismo abrigo de invierno, un invierno más. Ese otoño, Courtney redecoró la sala de estar de mis padres. Cortinas grises nuevas, un sofá nuevo, cojines en colores que mi madre nunca ha elegido en su vida. Una sorpresa para mamá, dijo Courtney. De pie en medio de la habitación con las manos en las caderas. Inspeccionándolo todo como un capataz. La casa necesita una actualización, dijo. No la casa de mamá. No el lugar de los viejos. ¿La casa? Plana, posesiva, como un propietario inspeccionando una unidad. Lo noté. Lo archivé en el cajón donde las hijas guardan las cosas que no pueden permitirse mirar. Directamente. Luego, ese día de Acción de Gracias, al alcanzar la pila de correo en el mostrador de la cocina. Vi un sobre con ventana cerca de la parte superior. A través del pequeño panel de plástico, un membrete. Oficina del registrador de actas del condado de Dauphin. Mamá me lo quitó de la mano tan rápido que el borde del papel me cortó el dedo. Correo basura, dijo, y lo deslizó en el bolsillo de su cardigan y me preguntó si quería pastel. El corte sanó en aproximadamente una semana. La pregunta nunca lo hizo. El 3 de febrero de este año, 2026, fue un martes. Temporada de impuestos. Tenía una olla de salsa de tomate en la estufa en mi dúplex en Rosborough. Y mi teléfono en una mano, lista para hacer mi ritual de 90 segundos, como cada año. Toqué el marcador, hogar, impuestos. La página no cargó. En su lugar, un aviso. Esta página se ha movido. El portal de impuestos del condado de Dauphin ha sido actualizado. Por favor, busque su parcela en nuestro nuevo sistema. Ligeramente molesto. Tecleé el número de parcela de Kettle Creek Road de memoria. De la manera en que tecleas un cumpleaños. La nueva página cargó más lenta, más limpia, rediseñada. Con una ancha banda de encabezado en la parte superior de la pantalla. Y impreso dentro de ese encabezado, en letras negritas. Había una línea que la antigua pantalla de pago rápido nunca me había mostrado. Propietaria registrada, Bishop, Courtney. Lo leí de nuevo. Luego otra vez, más despacio. Como si las letras pudieran reorganizarse si les diera una oportunidad justa. Bishop, Courtney. Mi nombre de casada. Sentado encima de la casa de mis padres como una bandera en una colina. Detrás de mí, la salsa comenzó a quemarse. Lo sé porque el olor a humo está cosido en este recuerdo para siempre. No me moví. Me quedé en mi cocina con el teléfono a 6 pulgadas de mi cara mientras la cena se volvía negra en la estufa. Leyendo 5 palabras hasta que dejaron de ser palabras y se convirtieron en un muro. Tenía que haber una explicación, un error administrativo, una confusión entre parcelas. Los condados cometen errores todo el tiempo. Proceso reclamaciones. Sé exactamente con qué frecuencia los papeles mienten. En la parte inferior de la página, había un pequeño botón gris. Ver documentos registrados. $2 raro. $2. Lo pagué con la misma tarjeta que había usado para pagar sus impuestos durante 6 años. El documento se cargó como un PDF escaneado, ligeramente torcido en la página, sellado, fechado. ¿Oficial? Escritura de renuncia de propiedad. Otorgantes, Janet Watts y Dennis Watts. Receptora, Courtney Bishop. Registrado el 12 de junio de 2022. Y en medio del lenguaje legal, una frase que escucharé por el resto de mi vida, por la suma de $1. $1.
Le firmaron la casa a mi hermana por $1 mientras yo pagaba 1.750 al mes para mantenerla en pie. Me desplacé hacia abajo hasta las firmas, la de mi madre, pulcra e inclinada. La misma mano que escribió 1.600 en un trozo de papel en 2016. La de mi padre, temblorosa. 4 meses después del stent, su mano todavía no estaba firme. Incluso su firma parecía que se estaba disculpando. Luego, la fecha salió de la pantalla y me agarró por el cuello. 12 de junio de 2022. Los papeles de la pensión. Los 40 minutos en el estacionamiento. La carpeta marrón presionada hacia atrás contra su pecho para que las palabras miraran a su corazón. En lugar de a su hija. El Honda plateado, 2 filas más allá. Yo la llevé allí. Llevé a mi propia madre al edificio del condado para que pudiera firmar mi futuro a mi hermana. Y me senté afuera respondiendo correos electrónicos mientras lo hacía. Y de camino a casa, le ofrecí invitarla a almorzar. Me senté en el suelo de mi cocina. No con gracia. Mis piernas simplemente se rindieron. Y sentada allí, lo escuché de nuevo. Su voz de 2016. La mano cálida en mi hombro. Las palabras que había llevado conmigo durante una década como una escritura propia. Salva esta casa. Y algún día, será tuya. Te lo prometo. Nunca fue la promesa. Fue un contrato de arrendamiento. Y había sido discretamente desenganchado hace 4 años. En un edificio del condado en cuyo exterior me senté respondiendo correos electrónicos. Siendo útil. Después de un rato, no podría decir cuánto tiempo, me levanté. Abrí mi aplicación bancaria y retrocedí 4 años hasta el verano de 2022. Necesitaba comprobar una cosa. Y necesitaba, con mucha urgencia, estar equivocada al respecto. Junio de 2022. $1.600 a mamá. Julio de 2022. $1.750. Un mes. La escritura se registró en junio. En julio, el precio subió $150. El seguro subió. Había dicho ella con esa voz aburrida y segura. La familia no cuenta centavos. Hice la aritmética en el reverso de una factura de electricidad porque no confiaba en que mi cabeza retuviera los números esa noche. Desde julio de 2022 hasta este febrero, 44 meses a $1.750. $77.000. $77.000 que había pagado por una casa que ya pertenecía a mi hermana, que nunca ha pagado uno. No solo se llevaron la casa. Me subieron el alquiler de la mentira. La cocina estaba llena de humo para entonces. Raspé la olla arruinada en la basura y no preparé nada más. Todavía hay una débil costra roja de salsa en la esquina de mi computadora portátil. Nunca la he limpiado. Hay evidencias que conservas. Alrededor de las 9 de esa noche, mi teléfono se iluminó. Mamá. El chequeo de mediados de mes. Ese en el que pregunta por el tiempo en Filadelfia y luego encuentra una manera de mencionar lo que sea que Courtney necesite a continuación. Observé la pantalla brillar en mi cocina oscura. La observé sonar y detenerse. Por primera vez en 10 años, no respondí la llamada de mi madre. Lo que hice durante las siguientes 3 semanas, lo aprendí en el trabajo. Cuando Keystone me entrega una reclamación que huele mal, no discuto con nadie. Construyo un expediente. Fechas, cantidades, patrones, uno al lado del otro. Dejas que los papeles hablen porque los papeles no se emocionan. Los papeles no retroceden y a los papeles no se les puede hacer sentir culpables. Así que, construí un expediente sobre mi propia familia. 120 transferencias, impresas y perforadas, de marzo de 2016 a febrero de 2026. 76 meses a 1.600, 44 meses a 1.750, $198.600 movidos de mi cuenta a la de mi madre. Un mes obediente a la vez. 6 años de impuestos a la propiedad que había pagado directamente al condado.
15.900 más la multa de $180 de 2019, recibo adjunto, porque por supuesto todavía tenía el recibo. Total general, $214.500. Lo puse todo en una carpeta azul marino. El tipo exacto que uso en la oficina para los expedientes de fraude. Se sentía extraña en mis manos. Familiar y obscena al mismo tiempo. En el trabajo, a este patrón lo llamamos evidencia. En casa, yo lo había llamado amor. El expediente me enseñó una cosa más que no había ido a buscar. Tumbada despierta una noche, vi la carta amarilla de 2016 en mi mente. Y su letra pequeña flotó después de una década. Pagos vencen el día 1. Con recargo después del día 16. Mi madre llamaba el 28 del mes anterior. Un día después de que llegara mi sueldo. Durante 10 años, la hipoteca está vencida fue un guión. Nada estuvo nunca vencido. Solo había un día de pago y una mujer con un calendario y una hija que nunca comprobó. 120 veces lo había dicho. 121 contando la llamada que estaba por venir. La última página que puse en la carpeta era diferente a todas las demás. La factura de impuestos del condado para 2026, recién emitida, con vencimiento el 31 de marzo. Era la única página en esa carpeta sin un sello de pagado. Decidí dejarla así. 2 veces durante esas semanas, casi se lo cuento a alguien. La persona a la que casi se lo conté fue a mi tía Joan. La hermana menor de mi padre que vive en Hershey con mi tío Cliff. Y que nunca en mis 34 años me ha pedido una sola cosa. Marqué su número un domingo por la tarde, lo escuché sonar 2 veces y colgué. No estaba lista para decirlo en voz alta. En voz alta lo hace real. Esa noche me dejó un mensaje de voz. 9 segundos de duración. Vi que llamaste, cariño. La puerta siempre está abierta. No se necesita razón. Lo reproduje 3 veces seguidas. 9 segundos de una persona que no quería nada de mí. Te sorprendería lo que 9 segundos así pueden hacerle a tu garganta después de 10 años de llamadas que todas querían algo. El calendario de mi teléfono emitió un recordatorio que había llevado fielmente durante una década. Llamada mamá, día 28. 6 días. Y tomé una decisión que me sorprendió por lo tranquila que se sentía. Aceptaría la llamada. La número 121. Dejaría que recitara todo el guión una última vez y escucharía cada palabra con lo que ahora sabía. De la misma manera que ves a un mago después de que alguien te ha mostrado la trampilla. Escribí 3 líneas cortas en una nota adhesiva amarilla y la pegué al borde de mi computadora portátil. Justo al lado de la mancha de salsa. Una palabra, luego un texto, luego silencio. El 27 de febrero, mi sueldo llegó a las 2:14 de la tarde, como siempre. A las 6:05 de esa tarde, mi teléfono tintineó. Su tono de llamada. Lo dejé sonar 2 veces y luego respondí como había respondido 120 veces antes. Hola, mamá. No hubo un hola de vuelta. Nunca lo había en estas llamadas. Incluso sus mentiras mantenían un horario de oficina. La hipoteca está vencida. Págala ahora. 10 años de mi vida en 6 palabras. Me quedé en el mostrador de mi cocina, observé los números verdes en el microondas, 6:05. Y escuché esa frase de la manera en que escuchas una canción después de que alguien finalmente te dice de qué trata realmente. No había nada vencido. La fecha de vencimiento era el día 1. El periodo de gracia se extendía hasta el 16. Hoy era el 27 del mes anterior. Lo único vencido en cualquier parte de esa frase era la llegada de mi sueldo a su cuenta. Y Courtney necesita los 12.000 para el viernes. Continuó, enérgica, administrativa. El prestamista está esperando, costos de cierre de la nueva casa. Ya sabes cómo son estos bancos. Si sabía, de hecho, mejor de lo que ella pensaba. Siguió hablando, llenando mi silencio con logística y fechas límite. Y observé el microondas marcar las 6:07, luego las
08. Y noté que mi corazón estaba haciendo algo desconocido. No se estaba acelerando. Se estaba calmando. Stephanie, ¿me estás escuchando? Dije que lo pagues ahora. Tomé aliento. No. La línea se quedó tan silenciosa que podía oír su cocina a través del teléfono. El tic del reloj de pared sobre la estufa, una pata de silla raspando en algún lugar detrás de ella. ¿Qué acabas de decirme? No. Primero probó con la voz suave. Cariño, estás cansada. Estás confundida. Has estado trabajando demasiado. Cuando eso no funcionó, abrió el libro de cuentas. Después de todo lo que esta familia te dio. Y cuando eso tampoco obtuvo nada, la voz debajo de ambas. La que había pasado toda mi vida manejando, se desquició por completo. Conoce tu lugar. El microondas marcaba las 6:11. Miré esos números verdes y me sentí muy quieta. ¿Lo conozco? 3 segundos completos de nada, luego el clic. Agudo, final, como una cerradura girando. El refrigerador zumbaba. Ese era todo el sonido de mi cocina. En 10 años del día 28, nunca me había dado cuenta de que mi apartamento tenía su propio silencio. Su voz siempre había estado en él. Abrí mi galería de fotos. La imagen había estado allí durante 3 semanas, esperando como un sobresellado. La primera página de la escritura de renuncia de propiedad. Otorgantes, receptora, por la suma de $1. Se la envié a mi madre con 3 palabras debajo. Pregúntale a la dueña. Luego puse el teléfono boca abajo en el mostrador. Me serví un vaso lleno de agua y lo bebí lentamente, observando mi propia mano todo el tiempo. No tembló. Por primera vez en 121 meses, el día 27 del mes terminó sin que saliera dinero de mi cuenta. El mundo, noté, no se acabó con ello. A las 11:58 de esa noche, giré el teléfono una vez. 6 llamadas perdidas. Un mensaje de voz. Los dejé para la mañana. Se había enterado. Podía esperar hasta el amanecer. A las 6:40 de la mañana siguiente, había 4 mensajes de voz esperando. Y juntos contaban toda la historia de mi madre en una sola fila de marcas de tiempo. El primero, dejado a las 12:04 de la noche, era puro comando. Llámame de vuelta inmediatamente. Inmediatamente, Stephanie. El segundo, a las 12:31, había descubierto la miel. Cariño, lo que sea que crees que viste. Es un malentendido. Es planificación patrimonial. Es lo que hacen las familias responsables. Llama a mamá de vuelta. Mamá. No se había llamado a sí misma mamá desde que usaba aparatos de ortodoncia. El tercero, a la 1:15, pasó directamente a la sentencia. Era una desagradecida. Era cruel. La familia se enteraría de esto. Cada pariente entre Harrisburg y Pittsburgh sabría exactamente qué clase de hija había resultado ser. El cuarto llegó a las 6:12 de la mañana, y es el único que guardé. ¿Crees que un pedazo de papel cambia lo que le debes a esta familia? Un pedazo de papel. Sabía precisamente qué papel. Nunca había dicho la palabra escritura. Había enviado 3 palabras y una foto. Ella llegó allí por su cuenta. Y al llegar, me lo dijo todo. Siempre había sabido que era ese papel, qué hacía y qué pensaría yo de él si alguna vez lo veía. La única sorpresa en toda su noche fue que finalmente lo había hecho. La contribución de Courtney llegó por texto a las 7:20. 4 palabras. ¿Qué hiciste? Hiciste, en mayúsculas. No, ¿qué es esto? No sé, ¿es esto cierto? Mi hermana no estaba preguntando por la escritura. Sabía de la escritura desde el día en que su Honda se sentó a 2 filas del mío en el edificio del condado. Lo que la aterrorizaba no era la verdad. Era que la verdad se soltara. A media mañana, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Código de área 717.
Respondí porque una parte de mí todavía responde al 717. ¿Stephanie? Soy Barb, cariño. La prima de mi madre. Dulce como el jarabe para la tos y casi igual de voluntaria. No sé qué está pasando entre tú y tu mamá. Pero te diré que está desconsolada. Desconsolada. Sea lo que sea esto. La familia lo arregla. Eso es lo que hace la familia. Le agradecí por llamar. No expliqué nada. No tiene sentido defender tu caso ante el mensajero. El mensajero entrega. Ese es todo el trabajo. A mediados de marzo llegó la primera pieza de correo que mi madre no pudo manipular. El administrador del préstamo envió un aviso de retraso. Uno real. El primer genuino en una década. A la casa en Kettle Creek Road, dirigido a Dennis y Janet Watts. Me llamó mientras lo sostenía. Podía oír el papel temblando en su mano. Enviaron una carta, Stephanie. Una carta. ¿Ves lo que le estás haciendo a tu padre? Mantuve mi voz nivelada. Me costó menos esfuerzo de lo que esperaba. La carta tiene el nombre de papá, no el mío. Nunca estuve en ese préstamo. Me colgó. Se estaba convirtiendo en su única salida. 2 días después, Courtney volvió a enviar un mensaje de texto. Fuente más suave. Misma autora. ¿Almuerzo? Solo nosotras. Sin dramas, por favor. Por favor. Mi hermana nunca en su vida había necesitado decirme por favor. No sonaba como modales. Sonaba como una fecha límite. Nos reunimos en un panera en King of Prussia. Terreno neutral, a medio camino entre nuestras vidas. Ya estaba sentada cuando entré, con la expresión herida que ha llevado desde la infancia. La que solía reorganizar días festivos enteros en torno a sus sentimientos. Habló de Hazel. Habló de distritos escolares. Deslizó su teléfono sobre la mesa para mostrarme el anuncio. Una casa de 4 habitaciones en Mechanicsburg con un columpio ya en el patio. $342.000, cierre el 10 de abril. Para que Hazel tenga un patio, dijo. Eso es todo esto, Steph. Un patio para mi hija. Y entonces su teléfono, allí entre nosotras, la traicionó. Una pancarta de notificación se deslizó desde la parte superior de la pantalla. Kyle, ¿cedió? Una vez que tus suegros se muden. El viejo lugar se alquila por 1.900. No te vayas sin un sí. Courtney arrebató el teléfono tan rápido que su vaso de agua se tambaleó sobre la mesa. Demasiado tarde. No puedes desleer una frase así. Créeme, lo he intentado. Y ahí estaba. Toda la arquitectura expuesta en un texto sin una sola letra mayúscula. La nueva casa no era solo una casa. Tenía espacio para mis padres en el plan. Se mudarían con Courtney y Kyle. Y el viejo lugar, la casa de mis padres, la que había pasado una década de mi vida salvando. Se convertiría en la propiedad de alquiler de mi hermana. $1.900 al mes de ingresos, financiados, presumiblemente para siempre, por mí. La hermana que paga. La partida presupuestaria con pulso. Courtney seguía hablando. Algo sobre la familia y los nuevos comienzos y lo duro que había sido este año para mamá. Observé sus manos destrozar un trozo de pan que nunca comió, miga por miga. Las manos ocupadas de una persona que actúa con calma. Me levanté, puse un billete de $20 debajo de mi vaso y mantuve mi voz perfectamente agradable. Dile a Kyle que las cuentas del alquiler solo funcionan si sigo pagando. El color abandonó el rostro de mi hermana de una manera que nunca había visto en 29 años de conocerla. Estaba en el estacionamiento antes de que ella encontrara una palabra. Una semana después, en una tarde gris de jueves. Mi padre condujo 2 horas hasta Filadelfia y estacionó su camioneta al otro lado de la calle de mi dúplex. Lo sé porque lo vi hacerlo. La camioneta permaneció allí durante 20 minutos con el motor apagado. Nunca cruzó la calle.
Nunca vino a la puerta. Nunca llamó. Luego se encendieron los faros y condujo 2 horas de regreso a casa. 4 horas de conducción de ida y vuelta para entregar un silencio. Me quedé detrás de mi cortina y lo dejé. Entiendo esa visita mejor ahora que ese día. Mi padre quería ser un hombre que llama a la puerta. Nunca en 63 años ha sido un hombre que llama a la puerta. 3 días después, llegó un sobredirigido con la hermosa letra inclinada de mi madre. Una tarjeta con lirios en el frente. Cena de Pascua, 5 de abril. Vuelve a casa. Sanemos como familia. Sanar. Había escrito las palabras con tanto cuidado como si lo hubiera practicado primero en papel. Borrador. Me senté con esa tarjeta en la mesa de mi cocina durante mucho tiempo. Y luego hice lo que ella, completamente por accidente, me había criado para hacer mejor. Matemáticas. El pago de marzo no se había realizado. El pago de abril no iba a ocurrir. Para mayo, el préstamo a nombre de mis padres tendría 3 meses de retraso. Y 90 días es el número en el que los bancos dejan de enviar cartas y comienzan a tomar decisiones. Esa cena no era para sanar. Esa cena tenía una fecha límite. Me necesitaba de vuelta en el anzuelo antes de que terminara el trimestre. Y estaba dispuesta a poner una mesa festiva para hacerlo. Dije que sí. No porque quisiera la paz, sino porque algunas verdades solo deben decirse una vez. Y deben decirse frente a suficientes personas. La noche antes de Pascua, finalmente hice la llamada que había colgado en febrero. Joan respondió al segundo timbre, la radio de su cocina sonando bajo en el fondo. La misma estación de clásicos que ha sonado en esa cocina desde que era lo suficientemente pequeña. Como para sentarme en el mostrador. Le conté todo. Me tomó menos tiempo de lo que había temido. Eso es lo que pasa con la verdad una vez que la has organizado en una carpeta. Escritura. Fechas. Números. $1.750 al mes. $214.500. $1. Ella guardó silencio durante 10 segundos completos. Los conté porque el silencio de Joan es lo suficientemente raro como para medirlo. No le debes tu utilidad a nadie, cariño. Su voz tenía una aspereza que nunca antes había escuchado. Estaré allí mañana. No estarás sola en esa habitación. Empecé a darle las gracias y ella habló por encima de mí. Lo cual nunca hace. Una pregunta. Una pausa. ¿Sabe tu padre que sabes que él firmó? Miré la carpeta azul marino que estaba sobre la mesa de mi cocina y me di cuenta de que no tenía. Respuesta. 6 semanas de aritmética y de alguna manera nunca había hecho esa suma en particular. No, dije. No creo que lo sepa. Está bien, dijo Joan muy suavemente. Entonces mañana va a ser difícil para más personas que solo tu madre. Saqué la carpeta esa noche y la empaqué en orden. De la manera en que prepararía las pruebas para una audiencia. Primero, la factura de impuestos de 2026, luego la escritura, luego los 2 extractos bancarios. Junio y julio de 2022, unidos con un clip. Luego el libro mayor, sus 120 filas, con el total impreso en negrita en la parte inferior. Porque en el trabajo siempre imprimimos el total en negrita. Me puse reglas a mí misma y no necesité escribirlas, porque para entonces ya las tenía memorizadas. Decir lo menos posible. No explicar nada 2 veces. Nada de discursos sobre el pasado. El papel es el discurso. Y cuando termine, irme. La reacción no es asunto mío. Nunca lo fue. 5 frases, me dije. Luego la puerta. La cremallera de mi bolso se cerró con un pequeño sonido final, como una caja siendo sellada. Por la mañana, 90 minutos de autopista hasta la casa en la que crecí. La casa que había pagado 120 veces. La casa que ahora sabía que pertenecía a otra persona. Antes de entrar por esa puerta, dime qué harías tú. Quedarte en silencio, o ponerlo todo sobre la mesa.
Deja tu respuesta en los comentarios. Y luego vamos al domingo de Pascua. El domingo de Pascua llegó brillante y frío. El tipo de luz de abril que hace que todo parezca recién lavado y ligeramente culpable. Estacioné en la calle en lugar de en la entrada. Una pequeña lección. Me importaba. Adentro, la casa olía como ha olido en cada día festivo de mi vida. Jamón en el horno, vinagre de los huevos rellenos. El ambientador de lirios de mi madre perdiendo contra ambos. Las cortinas grises, las cortinas de Courtney, dejaban entrar la tarde de lado. 10 de nosotros nos sentamos a la 1. Mamá a la cabeza de la mesa, papá a su derecha, luciendo más pequeño que en Navidad. Courtney y Kyle con Hazel entre ellos en el asiento elevador. Aplastando un panecillo con la concentración total de una niña de 2 años. La tía Joan y el tío Cliff directamente frente a mí. Barry su esposo Jan en el extremo opuesto. Mamá se levantó y alzó su copa, y la vi convertirse en la mujer que se convierte frente a testigos. Más cálida, más amplia, una anfitriona en una obra sobre una madre. Antes de comer, quiero decir algo sobre el perdón. La Pascua trata sobre el perdón. Dejó que eso se asentara sobre el mantel. Familia significa estar presente, incluso cuando algunos de nosotros lo olvidamos este año. 9 rostros hicieron lo educado. 1 o 2 me miraron, luego apartaron la vista. No había terminado. Dejó el vaso, juntó las manos y su voz encontró su registro de púlpito. No somos una familia que airea agravios. Pero tampoco somos una familia que abandona sus obligaciones. Todo lo que pedimos es que Stephanie honre sus responsabilidades con esta familia. Como la criamos para que lo hiciera. El pago que se saltó, corregido. Y la ayuda que su hermana necesita para el viernes. Para que una niña pequeña pueda tener un patio. $12,000 traducidos en un columpio servido junto al jamón. Luego tomó mi plato y me sirvió. Jamón, patatas. Una cucharada de las judías verdes que he detestado silenciosamente desde la infancia. Lo puso frente a mí exactamente de la misma manera que lo hacía cuando tenía 8 años. Come, cariño. Había estado en esa casa durante 40 minutos y aún no había pronunciado una sola palabra. No hablé ahora. Dejé que el silencio se asentara justo donde ella había construido el escenario para mi disculpa. Y observé cómo ese silencio hacía que la masticación de todos fuera muy ruidosa. Fue Joan quien se movió primero. Dejó su tenedor en su plato. Un pequeño sonido, metal sobre porcelana. Cada persona en esa mesa lo escuchó. Janet. La voz de Joan era agradable, lo que de alguna manera lo empeoraba. Ya que estamos hablando de responsabilidades, ¿a nombre de quién está esta casa? La cuchara de servir dejó de moverse. Eso es asunto de familia, dijo mamá. Soy familia. Joan inclinó la cabeza hacia la mesa. Esto parece la familia. Es. La barbilla de mi madre se levantó. Es planificación patrimonial. Está resuelto. Y fue entonces cuando mi hermana, que nunca en toda su vida ha podido dejar un silencio en paz, trató de ayudar. Ya está. Se contuvo. Una letra demasiado tarde. La M quedó flotando sobre esa mesa como algo caído desde una gran altura. Todos escucharon hacia dónde iba la palabra. Todos vieron cómo no llegaba. Ya estaba resuelto, terminó Courtney hacia su plato. La silla de Kyle raspó hacia atrás 2 pulgadas en el suelo de madera. Solo 2 pulgadas. El sonido de un hombre localizando las salidas. Bar miraba de Courtney a mi madre. Y sus cejas habían comenzado a hacer preguntas que su boca aún no había alcanzado. Mamá recurrió a su siguiente arma. La que ha terminado cada discusión en esa casa desde 1998. Sus ojos se humedecieron. Su voz tembló con precisión. No seré interrogada en mi propia mesa en Pascua. Mi propia mesa. Me agaché junto a mi silla y abrí la cremallera de mi bolso. Me había prometido 5 frases.
Aquí estaba la primera. Puse la factura de impuestos del condado de 2026 sobre el mantel blanco. Girada para que la letra la mirara a ella, y lo dije en voz baja. Entonces hablemos de quién es la mesa. Nadie se movió. En esa factura, justo encima de la cantidad adeudada, estaba la línea que había leído por primera vez en mi cocina mientras la salsa se quemaba. Propietaria registrada, Bishop, Courtney Barb se inclinó. Vi sus labios moverse alrededor del nombre de mi hermana. La mano de mamá se apartó de su vaso. Eso es un error. Los condados cometen. Puse la escritura al lado de la cesta del pan. La esquina del papel tocó una gota de grasa de jamón y la absorbió lentamente. Un documento legal volviéndose translúcido en el borde en medio de una cena festiva. Lo cual, considerando todo, se sentía bastante apropiado. Frase 2. 12 de junio de 2022. Yo te llevé allí, mamá. Me dijiste que era la pensión de papá. Un sonido recorrió la mesa que no era ninguna palabra en particular. Jan dejó su panecillo. Cliff se quitó las gafas, como hace cuando quiere oír algo mejor. Bar cogió la escritura con 2 dedos. La leyó y la volvió a dejar con tanto cuidado como si estuviera caliente. Por la suma de $1, dijo, a nadie, en voz alta, lo que significaba que yo nunca tuve que hacerlo. Miré a mi padre entonces. No lo había planeado. Mis ojos simplemente fueron. Papá estaba mirando su plato. Su mandíbula se movió 1, 2 veces. No dijo que fuera falso. No dijo nada en absoluto. Y en ese comedor, frente a su hermana, su prima y su nieta. El silencio de mi padre se levantó y testificó. La pregunta de Joan de la noche anterior acababa de responderse sola. Él sabía lo que había firmado. Siempre lo había sabido. Bien. La palabra salió de mi madre como un corcho. Estaba de pie, con las palmas de las manos sobre la mesa, y la anfitriona había desaparecido. Lo que estaba allí ahora era la voz del teléfono a la luz del día con testigos. Bien. ¿Y qué si movimos la casa? Es nuestra casa. Podemos ponerla a nombre de quien queramos. Nos debías esos pagos. Stephanie. Nos los debías. No dejas de deberle a tu familia. La habitación quedó en absoluto silencio. El vaso con boquilla de Hazel cayó al suelo, y por una vez, nadie se movió para recogerlo. Y ahí estaba, toda la religión dicha en voz alta por fin. No que yo hubiera estado ayudando. No que estuviéramos salvando algo juntas. Que yo debía. Que la deuda era yo. Sin saldo. Sin fecha final. Sin un pagado por completo. Y que dejar de pagar era el único pecado real en su casa. Kyle, que Dios lo ayude, eligió ese silencio exacto para ser útil. Era solo una planificación inteligente, dijo, con ambas manos levantadas, la calma de un vendedor. A largo plazo, quiero decir. Una vez que tus padres. Un suspiro. Un recálculo visible, demasiado tarde. Los números del alquiler habrían tenido sentido para todos. El pie de Courtney encontró su espinilla debajo de la mesa con la fuerza suficiente para que su agua saltara. No importó. La palabra alquiler estaba fuera, de pie en medio del mantel con su pequeña etiqueta de precio. Vi a Barb articularla en silencio a Jan. Vi la cara de Jan hacer la aritmética. Desenganché los 2 extractos bancarios y los puse uno al lado del otro. Junio de 2022. Julio de 2022. Frase 3. Un mes después de los papeles de la pensión, mi pago subió $150. El seguro, me dijiste. Puse el libro mayor encima de la pila. 120 filas, total en negrita en la parte inferior. Frase 4. 120 pagos. $214.500. Tengo todos los recibos. Simplemente nunca pensé que los necesitaría contra mi propia madre.
El brazo de mi madre se movió entonces, rápido, de lado, para barrer toda la pila de la mesa. La escritura, los extractos, 10 años de mi vida en papel. La mano de Joan cayó plana sobre la pila. No una bofetada. Solo espera. La dejó allí, miró a mi madre y no dijo una sola palabra. Ninguna de las dos se movió durante 3 segundos completos. Esa fue la discusión. Joan la ganó. Me levanté. La frase 5 había estado en mi pecho desde el 3 de febrero. Y salió exactamente como había querido. Nivelada, lenta, una vez. Me dijiste que conociera mi lugar. Finalmente lo busqué. No está en esa escritura. Ya no está en esa deuda. Quedaba una página en mi bolso. Saqué el talón de pago de la factura de impuestos de 2026, la parte desprendible. La parte que vuelve al condado con un cheque. Y rodeé la mesa, y lo puse frente a mi hermana, justo al lado de su jamón intacto. Este es tuyo. Vencía el martes pasado. Courtney lo miró fijamente. Su boca se abrió y no encontró nada. En el frente de ese talón, su propio nombre le devolvía la mirada. La propietaria registrada, enfrentando su primera factura. Hazel me miraba desde el asiento elevador con toda su cara de 2 años. Migas de panecillo en la mejilla. La única persona en esa mesa que nunca me había costado nada, ni me había pedido nada, ni me había mentido ni una sola vez. Me incliné y le besé la parte superior de la cabeza. Olía a zumo de manzana y a domingo. Adiós, pequeña. Cogí mi bolso, más ligero ahora por exactamente una carpeta, y caminé hacia la puerta principal. La puerta verde oscuro que había pagado $240 para que la pintaran en 2018. Cuando creía que estaba invirtiendo en mi propio futuro, una pequeña amabilidad a la vez. No la cerré de un portazo. Quiero que eso conste. Sea cual sea el registro. La cerré como se cierra un libro que has terminado. Afuera, en el porche, el aire frío me golpeó como agua limpia. Mi coche sonó en la calle tranquila y en el espejo retrovisor, mientras me alejaba. Vi la puerta principal abrirse de nuevo y a la tía Joan y al tío Cliff salir al porche. Poniéndose sus abrigos. La mesa de mi madre se había vaciado temprano. El colapso, cuando llegó, no me necesitó. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre la verdad. Una vez que se sostiene por sí misma, hace su propio trabajo. El 10 de abril, el cierre de Courtney y Kyle se canceló. Lo escuché a trozos. De la manera en que escuchas las noticias familiares una vez que has dejado la familia. Un poco de Joan, una línea de Barb. El prestamista quería reservas que ya no tenían. $12,000 que habían planeado recibir para el viernes. Y su solicitud ahora conllevaba una obligación mensual de $1,750 que había aparecido de la nada. Es decir, de mí. Se retiraron bajo la contingencia de financiación. La casa de 4 habitaciones en Mechanicsburg volvió al mercado. El columpio se quedó en el patio de otra persona. Mamá pasó esa semana trabajando los teléfonos, pariente por pariente. Lo sé porque varios de ellos me llamaron después. Su versión tenía una forma clara. Stephanie ha perdido la cabeza. Stephanie nos está castigando. Stephanie destruyó a esta familia por un papeleo. Es una buena historia. Habría funcionado de maravilla en enero, pero 4 personas habían estado sentadas en esa mesa. 4 personas habían visto a Bar leer por la suma de $1 en voz alta sobre los huevos rellenos. Puedes manipular una llamada telefónica. No puedes manipular una escritura registrada con grasa de jamón en la esquina y las huellas dactilares de tu propia prima en ella. El chat grupal de la familia que es con un pequeño corazón rojo. Se silenció durante 9 días seguidos. En mi familia, eso no es paz. Es un jurado. Deliberando. Bar me llamó a fin de mes y su voz había cambiado. Más lenta, más vieja. Lo leí con mis propios ojos, cariño.
Siento haberte llamado en marzo. No me pidió que arreglara nada. Fue la primera llamada telefónica de ese lado de la familia en 10 años que no terminó con un número. La última semana de abril. Joan me envió una foto que había tomado a través de la ventanilla de su coche. El césped delantero en Kettle Creek Road, el arce al que trepaba cada verano hasta los 12 años y... Clavado en ángulo junto al camino, un cartel blanco y rojo de se vende. Courtney no podía mantenerla. $1,750 al mes más impuestos con un horario de recepcionista a tiempo parcial y los cheques de comisión de un vendedor. La aritmética que siempre había sido invisible en esa familia porque la aritmética siempre había sido yo. Y tampoco podía refinanciar. Los bancos miran los ingresos. Los bancos no aceptan, mi hermana seguirá pagando como garantía. Ya no. Así que... La casa que pasé 10 años salvando está siendo vendida por la hermana a la que se la entregaron por $1. Y mis padres se están mudando a un apartamento de 2 habitaciones en Colonial Park con una plaza de aparcamiento asignada y un balcón que da a los contenedores de basura. Pasé una vez por la vieja casa. No voy a fingir que no lo hice. Reduje la velocidad en el arce y miré las ventanas. Y las cortinas grises de Courtney todavía colgaban en ellas. El gusto de la mujer que poseía el lugar todavía en exhibición en una casa que no pudo mantener. No me detuve. Pasé 10 años salvando esa casa. Resulta que solo estaba salvando su comodidad. Porque aquí está la parte extraña de la que nadie te advierte. Perdí esa casa 2 veces. Una en un sitio web del condado en febrero y otra a 19 millas por hora en abril. Pasando el arce que aprendí a trepar en un césped por el que ya no se me permitía llorar en voz alta. De todos modos. Puedes llorar por un edificio. Lo hice allí mismo, en el coche. Y luego conduje a casa. El sobre llegó la primera semana de mayo. Papel grueso. La letra de imprenta de mi padre. Sin remitente. Como si no estuviera seguro de tener derecho a una respuesta. Dentro había un objeto y una nota. El objeto era la carta. La carta original de ejecución hipotecaria de 2016, doblada en 3, el amarillo suavizado. Los pliegues gastados. De la manera en que el papel se pone cuando ha sido abierto y redoblado muchas veces durante muchas noches por las mismas 2 manos. La había guardado. 10 años. Mientras yo pagaba, mi padre guardó la razón. La nota eran 8 palabras. Sin saludo. Sin firma. Nos salvaste. Dejé que te gastaran. Me senté en el suelo de mi cocina en Rosborough y lloré por primera vez desde el 3 de febrero. No porque fuera una disculpa. No lo era, del todo. No pidió verme. No pidió nada en absoluto. Lo que para entonces podía reconocer como su propia extraña forma de respeto. Lloré porque durante 10 años había sido la única testigo de mi propia vida, y ahora había uno más. No lo llamé. Hay puertas que no vuelves a abrir solo porque alguien finalmente llama educadamente. Pero le envié una línea, y cada palabra era sincera. Gracias por escribirlo. Unas semanas más tarde, mayo pasó su última página, y el día 28, por primera vez en una década. Mi teléfono no sonó. Ese primer 28 silencioso. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café y simplemente lo escuché. Sin tintineo, sin guión. El refrigerador zumbaba. Un autobús pasó por fuera. El silencio se sentía como una habitación que me devolvían. Una que había estado alquilando durante tanto tiempo que había olvidado que era mía. Esa misma mañana abrí mi aplicación bancaria. Misma aplicación. Mismo movimiento del pulgar que había hecho 120 veces, y moví $1,750, no a ella. Sino a una nueva cuenta de ahorros que había abierto la semana anterior. La aplicación te pide que nombres tus cuentas. Escribí 2 palabras en el pequeño campo. Stephanie. Casa.
Mes 1. El segundo mes transcurrió sin una sola llamada telefónica. El tercer mes está en el calendario. El saldo aún no es mucho, pero cada dólar en él responde a mi nombre. Y nadie en esta tierra puede renunciar a él en un edificio mientras yo espero en el coche. Los domingos ahora, conduzco a Hersey. Joan cocina como si la iglesia todavía estuviera en sesión, y Cliff se queda dormido frente al golf. Y hay un plato que me pone cada semana. Porcelana blanca con un borde azul, en el mismo asiento cada vez. El primer domingo me lo entregó ya servido. Me levanté por pura costumbre para ayudar a traer las cosas de la cocina. Me señaló de vuelta a mi silla con una cuchara de servir. Siéntate, cariño. Eres una invitada, no personal. Me senté. Yo también estoy aprendiendo. Es un músculo extraño dejar que la gente te alimente. Se fortalece. En mayo, le envié a Hazel un libro por su cumpleaños. Una tapa dura sobre un oso que construye un barco. En la etiqueta, escribí su nombre y solo su nombre. Lo que le suceda después de que cruce ese umbral no está bajo mi control. Amar a esa niña no requiere que vuelva a abrir ni una sola puerta a las personas que la rodean. Me tomó 34 años aprender que esas son dos cosas diferentes. No odio a mi madre. El odio es solo otro plan de pago, y me he retirado de hacer pagos. Espero que el corazón de mi padre se mantenga fuerte. Espero que el apartamento en Colonial Park reciba buena luz por las tardes. Espero que algún día mi hermana se siente sola con una factura de impuestos que tenga su nombre y entienda algo verdadero sobre los últimos 10 años. Aunque he dejado de programar mi paz en torno a eso. Esto es lo que sé ahora, y es lo suficientemente simple como para caber en una nota adhesiva. El amor que tiene que ser comprado mensualmente no es amor. Es una suscripción. Y una familia que solo te reclama mientras eres útil nunca te estaba reclamando en absoluto. Te estaba facturando. Mi lugar nunca estuvo en su escritura. Nunca estuvo a la cabeza de su mesa ni dentro de sus fotos ni en la letra pequeña de una promesa. Entregada con una mano cálida en mi hombro. Mi lugar es un dúplex alquilado con una mancha de salsa roja en la computadora portátil. Un plato de borde azul en Hersey. Una cuenta de ahorros con 2 palabras que nadie en esta tierra puede arrebatar. Si esta historia te resultó familiar, comparte el límite que cambió tu vida en los comentarios. Alguien que escucha esta noche todavía está pagando por un lugar en una mesa que nunca fue guardado para ellos. Y tus palabras podrían ser el permiso que necesitan. El 28 sigue llegando cada mes. Ahora es solo una fecha. El café está caliente, el teléfono está en silencio y simplemente estoy en casa. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.